Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 31, Tesoro de Reliquia. Mientras Tomioka Akimi, por una vez, no actuaba como un tipo heterosexual sordo y consolaba gentilmente a Asuna, el postre final, la tarta de arándanos azules, fue traído por un NPC. Asuna, que había estado llorando, inmediatamente se secó las lágrimas y felizmente comenzó a saborear el postre. La tarta de arándanos azules parecía una tarta de arándanos normal, aunque el color era un poco inusual, un azul brillante y vivo. Era extraño, pero de alguna manera aún parecía delicioso. Todavía cautelosa por el color, Asuna tomó con cuidado un pequeño bocado y se lo llevó a la boca. El sabor inicial era la acidez del arándano, seguido de una dulzura sutil. Las notas dulces se mezclaron con el sabor de la crema pastelera y, combinadas con la corteza crujiente de hojaldre, formaron un bocado que podía levantar el ánimo al instante. Después de terminar toda la tarta, Asuna se lamió ligeramente los labios con su lengua rosada y dijo con cierta satisfacción: «Eso estuvo delicioso, es tan bueno como el pastel de crema de fresa tambaleante». No solo el sabor le recordó a Akimi, esta tarta de arándanos azules también tiene un efecto potenciador. Al escuchar eso, Asuna miró debajo de su barra de HP y vio un icono de mejora, un cuadrado con un ojo bien abierto en el centro. ¿Afecta la visión?, preguntó, mirando a su alrededor, pero todo parecía igual que siempre. No veo ninguna diferencia. Observa más de cerca los alrededores, especialmente el suelo, dijo Akimi. Es parte del juego especial en el 5º piso. Está bien, déjame echar un vistazo, dijo Asuna, comenzando a examinar de cerca el suelo. Después de unos 5 segundos, notó un punto de luz brillante debajo de la pata de otra mesa de comedor de hierro fundido cercana. Se acercó y lo recogió, y una vez que el efecto visual se desvaneció, se reveló su verdadera forma. Era una moneda de plata. A diferencia de las habituales monedas de plata de 100 col, que representaban el castillo flotante Aincrad, esta presentaba dos grandes árboles uno al lado del otro. ¿Qué es esto? Asuna examinó la moneda con curiosidad. ¿Todavía recuerdas la temática del 5º piso, verdad?, preguntó Akimi. Son ruinas. Asuna pensó un momento y luego su voz se iluminó con la emoción de descubrir la verdad. Ya que es una ruina, debería haber tesoros de reliquias, ¿verdad? Exactamente. Akimi le dio un pulgar hacia arriba. En esta ciudad en ruinas, Carluin, se pueden encontrar este tipo de reliquias por todas partes. Incluyen monedas, gemas y accesorios. La mayoría de los jugadores aún no las conocen. En un par de días, un montón de gente estará peinando el lugar en busca de reliquias. Pero continuó Akimi, estos tesoros de reliquias no son fáciles de encontrar. Por eso la mejora de búsqueda de tesoros de reliquias es tan útil para hallarlos. ¿Tienen algún valor estas cosas?, preguntó Asuna. Akimi tomó la moneda de su palma y dijo: Estas monedas, independientemente de su material, se conocen colectivamente como monedas Carluin. Puedes canjearlas por col en los puestos de intercambio de PNJ. En cuanto a los accesorios y demás, puedes quedártelos para uso personal. Ya veo. Asuna miró el diseño de la moneda. Se ve totalmente diferente a la col habitual, ni siquiera tiene una denominación impresa. Akimi frotó la moneda entre sus dedos y le dijo: Estos diseños también están conectados con la historia de fondo de Aincrad. ¿Qué clase de historia? Esta historia se origina en los elfos oscuros y los elfos del bosque, las dos razas élficas de la misión de la guerra élfica de Kirito, explicó Akimi lentamente.
Hace mucho tiempo, la tierra del continente Yuniael estaba bajo la protección de dos grandes árboles sagrados, uno negro y otro blanco, que mantenían el equilibrio de todas las cosas. Los elfos oscuros adoraban al gran árbol negro y fundaron el reino de Lusula. Los elfos del bosque adoraban al gran árbol blanco y fundaron el reino de Careseo. Con la bendición de los grandes árboles, ambos reinos prosperaron. Además de los reinos élficos, existían las 9 Naciones Unidas, fundadas por humanos, relacionadas con la bóveda del tesoro que encontraron antes. También existía el reino subterráneo de Ornida, fundado por los enanos, junto con varias naciones más pequeñas de otras razas. En conjunto, el mundo disfrutó de una época de paz. Pero un día, unos elfos intentaron robar el poder de los grandes árboles para obtener cuerpos invencibles. Afortunadamente, fracasaron y fueron exiliados. Los elfos oscuros y los elfos del bosque se culparon mutuamente de albergar a estos renegados, pero ambos se refirieron a ellos como los elfos caídos. Desterrados a las gélidas y nevadas tierras del norte, los elfos caídos llegaron a odiar ambos reinos. Desde las sombras, comenzaron a sembrar la discordia entre las dos naciones. Finalmente, asesinaron en secreto a la princesa de Lusula e incriminaron a los elfos del bosque, rompiendo así los lazos entre ambos poderes. No fueron solo los reinos élficos. Las 9 Naciones Unidas de humanos y el reino subterráneo de los enanos también se fracturaron. El mundo se sumió en el caos. Día a día, la tensión se agudizaba. Finalmente, estalló la guerra. Cuando los magos de ambos reinos élficos desataron poderosos hechizos, ocurrió algo anormal. Anillos de luz aparecieron sobre el campo de batalla, elevándolo todo por los aires. No solo el campo de batalla, sino también capitales y grandes ciudades enteras. Había más de 100 de estos anillos. El más pequeño tenía un diámetro de 3 kilómetros y el más grande, hasta 10. Estos anillos transportaron pueblos y ciudades, y casi toda la vida, a los cielos, formando lo que se convirtió en el castillo flotante de 100 pisos de Aincrad. Este evento se conoció como la separación de la Tierra. Sin la protección de los grandes árboles, la magia se desvaneció gradualmente del continente. Con el tiempo, la mayoría de los pueblos se volvieron autónomos. Y finalmente, solo la realeza élfica, que continuó ostentando el poder, conservó la verdad sobre la separación de la tierra y el origen de Aincrad. Después de contar toda la historia de Aincrad, Akimi dejó escapar un largo suspiro y tomó un sorbo de su vino Fikel. Esa es una muy buena historia, comentó Asuna. Luego preguntó. Por cierto, ¿cuánto dura este beneficio? No me digas que es como el pastel de fresa con crema temblorosa y que solo dura 15 minutos. Su tono era un poco apresurado, pero, de nuevo, es raro encontrar una chica que pueda resistirse a todo tipo de accesorios brillantes. Akimi parecía un poco indefenso. Había pasado tanto tiempo contando toda la historia, que luego fue ignorado. Pero aún así, respondió en un tono como si estuviera persuadiendo a un niño. No te preocupes, tienes una hora completa. No deberías decir que es solo una hora, respondió Asuna. Bien, sobre esa tarta de arándanos azules. Antes de que pudiera terminar, Akimi destrozó directamente sus esperanzas. Lo siento, no podemos. La tarta de arándanos azules está limitada a 30 porciones al día, una por persona, y solo se sirve en el local. No se permite llevar. El rostro de Asuna mostró una clara decepción. Es una pena. Pero la expresión de arrepentimiento pronto desapareció y fue reemplazada por emoción. Entonces no podemos perder más tiempo, vamos, dijo ella, prácticamente rebotando de energía. Pero entonces se le ocurrió algo y preguntó. ¿Estos tesoros reliquia reaparecen? Solían hacerlo durante la prueba beta, respondió Akimi, pero parece que han dejado de reaparecer desde el lanzamiento oficial.
Ya veo, entonces sí que tenemos que darnos prisa. No podemos dejar que otros se los lleven primero, dijo, corriendo hacia la puerta. Oye, oye. No corras tan rápido. Akimi la llamó, frotándose la frente con leve frustración, pero aún así la siguió. Capítulo 32. Catacumba subterránea. Después de salir del restaurante, los dos encontraron una ruina remota con poca gente alrededor y comenzaron a buscar un tesoro. Cuando los efectos de las tartas de arándanos desaparecieron, habían encontrado un total de 3 o 4 monedas de oro, más de una docena de monedas de plata, 5 o 6 piedras preciosas de varios colores y 2 anillos con incrustaciones de pequeñas gemas. Tras la valoración, las monedas y piedras preciosas valían más de 8.000 colonia. En cuanto a los 2 anillos, se conservaron debido a sus efectos especiales. Asuna eligió el anillo aturdidor con incrustaciones de una piedra preciosa verde. Podría aturdir a cualquier objetivo dentro de 2 metros durante 2 segundos, con un tiempo de recuperación de 5 minutos. Akimi eligió el anillo de terreno incrustado con una piedra preciosa negra, que podía alterar el terreno dentro de un radio de 5 metros hasta cierto punto. Su tiempo de recuperación fue de 10 minutos. Oye, Asuna. Akimi le entregó la bolsa de col que le había dado el NPC. Asuna tomó la bolsa y preguntó confundida. ¿No la quieres? Piensa en ello como un capricho para el postre. Y el resto lo dejo a tu cuidado. Akimi se encogió de hombros. Asuna se quedó paralizada por un segundo, como si se diera cuenta de algo. Un leve rubor apareció en su rostro. ¿Yo te lo guardo? Sí, exacto. Cuento contigo. Akimi hizo un gesto con la mano. Miró a Asuna y notó la expresión incómoda en su rostro, luego preguntó con curiosidad, ¿eso es un problema? Asuna sacudió la cabeza rígidamente y dijo, no es que sea un problema. Es solo que un poco bueno, está bien, no hay problema. Está bien entonces, gracias. Eran casi las 9. El cielo se había vuelto negro como la tinta y una cálida luz amarilla brillaba desde el interior de las casas y tiendas de campaña en toda Carluín, la ciudad en ruinas. Akimi y Asuna regresaron a la posada para descansar y prepararse para el inicio oficial del desafío de la mazmorra al día siguiente. Además de las ruinas en la superficie, Carluín también tenía una enorme catacumba subterránea. Esta catacumba subterránea tenía un total de 3 niveles, con un jefe de campo ubicado en la zona más profunda. El primer nivel del sótano estaba dentro de la zona segura, mientras que el segundo y tercer nivel estaban fuera de ella. Detrás de la habitación del jefe de campo, había un túnel que conducía al siguiente pueblo. Cuando Akimi mencionó que los monstruos en las catacumbas eran en su mayoría de tipo fantasma, el cuerpo de Asuna tembló instintivamente. Monstruos tipo fantasma, dijo Asuna con voz temblorosa. De repente sintió la fuerte necesidad de no bajar allí. Akimi no notó de inmediato la reacción de Asuna y continuó. Sí, es cierto. La mayoría son de ese tipo de fantasmas incorpóreos. Además de fantasmas, también hay semihumanos como los hombres rata. Pero no te preocupes, esos mons. Akimi fue interrumpido por el repentino grito de Asuna. Parecía completamente desconcertado y preguntó. ¿Qué pasa? Asuna, ¿hay algún problema? ¿Dijiste fantasmas? Ese sí. Con el rostro pálido, Asuna dijo. ¿No puedo ir? Al final, Asuna se obligó a reprimir su miedo y entró en la catacumba subterránea. Tan pronto como bajaron la escalera y entraron al primer nivel, Asuna dejó escapar un suspiro de alivio en secreto. La catacumba no era uno de esos lugares que se sienten espeluznantes y aterradores en el momento que entras.
De hecho, en el pasillo más allá de las escaleras, había docenas de jugadores. Habían montado tiendas de campaña, encendido fogatas, algunos estaban celebrando reuniones, otros estaban comiendo y unos pocos incluso se habían metido en sacos de dormir para descansar. La vista frente a ella ayudó a Asuna a relajarse un poco más. Ella examinó los alrededores y notó que estos jugadores no eran parte del grupo de asalto principal. A juzgar por su equipo, estaban aproximadamente al nivel adecuado para el segundo o tercer piso. Parece que están aquí buscando tesoros, susurró Asuna. Akimi asintió. Bueno, esta es una forma rápida de ganar dinero y también es relativamente segura. MHM. Entonces vámonos. Todavía tenemos algunas misiones que encontramos en la ciudad. Mirando los pocos pasajes que tenía por delante, Asuna miró a Akimi en busca de ayuda. Pero él simplemente se encogió de hombros y dijo casualmente: cualquier dirección funciona. Tenemos misiones para todos. Elige una al azar. Asuna infló sus mejillas y le lanzó una mirada fulminante, luego comenzó el juego infantil de Eeny Meeny Miny Moe en su cabeza. Durante todo ese tiempo mantuvo la esperanza de no terminar eligiendo algo como Confesión a medianoche, solo el nombre sonaba aterrador. Al final, aterrizó en un pasaje que conducía al este. Mirando fijamente el pasillo completamente oscuro, Asuna se sintió un poco ansiosa por dentro. Aunque el salón todavía estaba bastante iluminado gracias a las numerosas antorchas, el túnel en sí era mucho más oscuro y lúgubre. Rápido enciende una antorcha o algo, dijo Asuna con voz temblorosa. La oscuridad que la rodeaba la hacía sentir extremadamente insegura. Akimi sacó algunas ramas de árboles fósiles de su inventario, las ató con tiras de tela y las encendió. Pero en el momento en que se encendió la antorcha, la expresión de Asuna empeoró, porque las llamas de la madera fósil ardiendo eran de un verde espeluznante. La misteriosa antorcha verde ardía silenciosamente en el oscuro pasillo, haciendo que el entorno pareciera especialmente aterrador. Mientras Akimi sostenía la antorcha y caminaba hacia adelante, de repente sintió un tirón en el dobladillo de su ropa. Al darse la vuelta, vio. Era Asuna. La niña parecía estar a punto de llorar, agarrando en silencio y con fuerza el dobladillo de la camisa de Akimi con su pequeña y pálida mano. Akimi lo encontró un poco divertido, la miró con interés y bromeó. Señorita Asuna, que normalmente es tan valiente, ¿por qué ahora parece un avestruz con la cabeza enterrada en la arena? Asuna apretó los dientes y le lanzó una mirada feroz, pisándole fuerte el pie, pero el intento fue bloqueado por el sistema anticrimen de la zona, que generó una barrera violeta. Durante todo el intercambio, ella nunca soltó el dobladillo de su camisa, lo que hizo que la sonrisa en el rostro de Akimi se hiciera aún más grande. El húmedo pasaje subterráneo resonaba de vez en cuando con el sonido del agua goteando. Ya fuera lluvia o cualquier otra cosa, de vez en cuando caían gotas sobre sus cabezas o sus hombros. Cada vez que Asuna era golpeada por una gota, su cuerpo se estremecía involuntariamente. Después de pasar por el corredor principal y cruzar un camino estrecho de solo 40 centímetros de ancho, finalmente llegaron a la ubicación de su primera misión. Había varios bancos de piedra aquí, junto con algunas estatuas de piedra agrietadas esparcidas por todas partes. Frente a todo estaba el podio. En cada una de las 4 esquinas había un brasero, pero el fuego en su interior se había apagado hacía tiempo, ahora estaban negros y llenos de carbón. La atmósfera actual le dio a Asuna un mal presentimiento. Se tensó y le preguntó a Akimi: ¿qué tipo de misión es esta? ¿HM? Déjame comprobarlo. Akimi miró su registro de misiones. Es una misión llamada la Reliquia de Sakfen. El trasfondo de la búsqueda era simple: Sakfen era un devoto creyente en los dioses. Todas las semanas, asistía a esta conferencia teológica clandestina para escuchar el sermón de un sacerdote. Antes de morir, le contó a su hijo, el pequeño Sakfen, sobre este lugar y le dijo que había dejado algo muy importante allí.
Le pidió a su hijo que se asegurara de encontrarlo. El pequeño Sakfen buscó durante mucho tiempo sin encontrar nada, así que encargó a otros que lo ayudaran en la búsqueda. ¿Qué se supone que debemos encontrar exactamente?, preguntó Asuna confundida. ¿No hay ninguna pista sobre la misión? Akimi volvió a comprobarlo con atención y respondió con impotencia, no. Solo dice que encuentres algo. Mientras los dos le daban vueltas al asunto, una pequeña puerta lateral junto a ellos de repente se abrió con un chirrido, y una pequeña figura emergió desde adentro. Capítulo 33. Reliquia de Sakfen. Era un hombre anciano, de muy baja estatura, que vestía una dalmática negra y sostenía en sus manos una pequeña caja. Sus músculos parecían marchitos y la piel de su rostro estaba arrugada y flácida, con profundas líneas en la frente. Debajo de sus escasas cejas había un par de ojos gris plateado. Su nariz estaba bien definida, con una punta ligeramente ganchuda, como una clásica nariz romana. Después de mirar en blanco a Akimi y Asuna, el anciano caminó hacia cada una de las 4 esquinas y encendió los braseros. Toda el área se iluminó ligeramente, pero Asuna sintió que hubiera sido mejor dejarla en la oscuridad. Las llamas brillaban de un rojo sangre inquietante. Tras encender los braseros, el anciano subió al podio, abrió la caja y sacó un libro grande y pesado. Medía aproximadamente un palmo de ancho, un antebrazo de largo y un grosor similar a 4 dedos. Su portada era de un rojo oscuro y opaco, que ponía los pelos de punta con solo mirarla. Aunque no había otros oyentes aparte de Akimi y Asuna, el anciano comenzó lo que parecía un sermón ritualista, leyendo directamente del libro. Su voz era hueca, monótona y carente de emoción. Lo que predicaba no se parecía al catolicismo, sino más bien a alguna secta oscura y desconocida. El cursor amarillo sobre su cabeza indicaba que era un NPC y su nombre apareció discretamente, Mels. Pero el formato era extraño, Mels el misionero, algo que normalmente solo tenían los monstruos especiales. Akimi sacó su espada Nichirin, observando con cautela al misionero. Parecía ser el sacerdote mencionado en la búsqueda, así que su única opción para avanzar era interrogarlo. Justo cuando Akimi se acercaba, Asuna lo agarró del brazo y susurró. Esperemos a que termine su sermón. Si lo interrumpimos ahora, algo malo pasará. Akimi asintió. La voz hueca resonó por aproximadamente 1 hora antes de que Mel cerrara el libro y se preparara para irse. Akimi dio un paso adelante. Disculpe, ¿conoce Sakfen? Miss los miró largo rato con sus ojos gris plateado antes de responder con voz ronca. ¿Sakfen? Era un seguidor devoto y fiel. Mi señor iba a bendecirlo. Una vez, preguntó Akimi confundido. Desafortunadamente, su avaricia profanó la misericordia de mi señor, dijo Mels, meneando la cabeza con una leve sonrisa en los labios. Mi señor le otorgó tantas bendiciones, pero él era insaciablemente codicioso. Así que le concedió la eternidad. Luego su voz adquirió un tono fanático. ¿Sois también devotos seguidores de mi señor? No. Solo estamos aquí para recuperar algo que Sakfen dejó atrás, respondió Akimi, frunciendo el ceño. Mi se paralizó un instante y luego continuó. Ah, qué lástima. Mi señor es tan misericordioso, no creer en él es tu pérdida. Se quedó en silencio, con las manos juntas sobre el pecho, moviendo los labios como si rezara. Asuna respiró profundo y preguntó. Entonces, ¿sabes dónde está la reliquia de Sakfen? Por supuesto está dentro del templo de mi señor, respondió Mels con voz monótona. Señaló hacia la puerta, allí mismo. Ese es el lugar donde se reúne la fe de mi señor. Akimi y Asuna intercambiaron una mirada y caminaron hacia la puerta. El texto en la puerta decía, Homo, tachado, casa. Casa, dijo Asuna, intrigada. ¿Por qué un templo sería etiquetado así?
Al girarse para preguntarle a Mills, se dieron cuenta de que se había ido. El salón quedó iluminado solo por los braseros, creando una atmósfera espeluznante y silenciosa. Asuna, prepara tu arma y pociones. Lo revisaremos y, si pasa algo, nos retiraremos, murmuró Akimi. Asuna puso su mano en la empuñadura de su espada plateada mientras Akimi abría lentamente la puerta. Al entrar, las antorchas se encendieron solas con las mismas llamas rojo sangre, bañando el templo en un resplandor carmesí. El templo era espacioso, con estatuas grotescas a ambos lados, todas mirando inquietantemente hacia ellos. En el otro extremo, el altar mostraba un pedestal vacío. Siento que hay algo dentro de esas estatuas, susurró Asuna, aferrándose al brazo de Akimi. No te preocupes, estamos en zona segura, respondió él, acariciándole la cabeza. Sobre la mesa del altar había un libro sin título, solo una ilustración de alas cruzadas y una espada roja atravesándolas. Al abrirlo, vieron página tras página de nombres. En la tercera página estaba Sakfen. La última página decía: Mi señor ha recibido las ofrendas de los creyentes mencionados. Pero no es suficiente. Solo se necesitan 2 sacrificios más, y mi señor descenderá, trayendo esperanza al mundo. De repente, las palabras se retorcieron, formaron una mancha de tinta negra y cayeron sobre el altar. En el pedestal vacío apareció una estatua indescriptible. De las bocas de las otras estatuas surgió gas blanco lechoso que se condensó en una figura con dalmática blanca, idéntica a Mills. Mills, con un cuello torcido y ojos enloquecidos, gritó. Parece que los sacrificios finales para mi señor han llegado. Le lanzó un martillo a Akimi, que fue detenido por una barrera violeta. Imposible, gritó Mills. ¿Cómo puede bloquearse el artefacto divino de mi señor? Segundos después, su voz cambió. ¿Ustedes son forasteros? Sus almas no pertenecen a este mundo. Tras mirar ferozmente a Akimi y Asuna, Mills se hizo añicos y desapareció, dejándolos paralizados en silencio. Capítulo 34. Buscando a Argo. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Asuna, confundida. Yo tampoco lo sé. Akimi también estaba desconcertado. Un monstruo de nivel jefe apareció de repente en una zona segura, donde no se suponía que aparecieran monstruos, pero antes de que pudiera atacar a alguien, soltó una línea críptica y luego explotó. ¿Qué hacemos con esta misión ahora? Miremos alrededor y veamos si hay alguna pista. Finalmente, los dos encontraron una pista entre las muchas estatuas del templo. Una de las estatuas tenía Sakfen tallado en su base y sostenía un reloj de bolsillo de plata en sus manos. El reloj de bolsillo tenía patrones muy intrincados y complejos. Cuando intentaron abrirlo, descubrieron que estaba atascado, no se abría. Después de intentarlo durante un tiempo, no tuvieron más remedio que rendirse. Después de eso, completaron algunas misiones más simples antes de regresar a Carluin, donde entregaron la misión a Little Shagfan. Al finalizar, Akimi alcanzó el nivel 18, mientras que Asuna alcanzó el nivel 17. Cuando fueron a comer al restaurante Blank and Brank, encontraron que todavía estaba casi vacío. Eso es raro, murmuró Akimi. Lógicamente, Argo ya debería haber incluido los efectos de la tarta de arándanos en su guía. Asuna asintió en señal de acuerdo. Sí. Pero cuando pasamos por la tienda de artículos antes, creo que no vi ninguna guía. Ambos estaban desconcertados, porque según los hábitos habituales de Argo, la primera edición de su guía siempre se publicaba a más tardar al mediodía del segundo día después de llegar a un nuevo piso. Akimi notó que apareció una notificación de mensaje en su lista de amigos. Era un mensaje de Kirito. Después de leerlo, las cejas de Akimi se fruncieron gradualmente. Al notar el cambio en su expresión, Asuna preguntó: ¿Qué pasa?
Esa Argo se fue sola a los niveles más profundos de la catacumba subterránea, suspiró Akimi. De verdad, es muy difícil. Kirito está preocupado por su seguridad y ya fue a buscarla. Nos pide que también ayudemos a buscarla. Parece que Argo probablemente está reuniendo información, dijo Asuna. Lo más probable, respondió Akimi, frotándose la sien con frustración. Es solo una corredora de información que dedicó todos sus puntos de mejora a la agilidad. ¿Por qué tiene que esforzarse tanto? Bueno, entonces terminemos de comer rápido y vayamos a buscar a la siempre problemática señorita Argo, dijo Asuna con una sonrisa. Después de terminar su comida, los dos regresaron a la entrada de la catacumba subterránea. En verdad, los dos niveles inferiores de la catacumba eran prácticamente zonas de laberinto. La única razón por la que no se llamaban así oficialmente era porque el jefe del piso no se encontraba allí. Como habían pasado la mayor parte del día deambulando por la catacumba completando misiones, los dos habían explorado más o menos por completo el primer nivel, por lo que se dirigieron directamente a las escaleras que conducían al segundo nivel. El segundo piso se abría a un pasillo que se extendía hasta muy lejos. Al final visible del pasillo había 6 o 7 puertas a cada lado, el resto estaba oculto en la oscuridad. Akimi empujó con cautela la primera puerta. Dentro solo había un ataúd. Por precaución, no entró ni tentó al destino abriendo el ataúd. Cerró lentamente la primera puerta y luego pasaron a la segunda, tercera y cuarta, que resultaron ser habitaciones idénticas, cada una con un solo ataúd. No fue hasta la quinta puerta que algo finalmente cambió. La habitación detrás de ella todavía tenía la configuración familiar, un ataúd en el centro, pero esta vez había otra puerta en la pared opuesta. Tan pronto como entraron en la habitación, la puerta de entrada se cerró de repente detrás de ellos y el ataúd de piedra comenzó a emitir ese clásico sonido de raspado. Entonces la tapa del ataúd se abrió lentamente con un crujido y una figura azul blanquecina brillante emergió de su interior. A juzgar por su tenue cursor rojo, era un monstruo, su nombre, Espectro Triste. El espectro dejó escapar un grito agudo y penetrante y se lanzó hacia Akimi y Asuna a gran velocidad. Akimi desenvainó su espada Nichirin sin dudarlo, completamente imperturbable. El cursor rojo pálido indicaba que se trataba de un monstruo de bajo nivel y que sus estadísticas no representaban una amenaza real para ellos. Con rostro inexpresivo, murmuró. Respiración acuática, primera forma, agua. Pero en ese mismo momento, Asuna también dejó escapar un grito fuerte y penetrante en el instante en que el espectro se precipitó hacia ellos. ¡Ah! El repentino grito de Asuna sobresaltó a Akimi por un segundo, pero aún así logró blandir su espada, atravesando al espectro triste y reduciendo instantáneamente su HP a 0. Envainó su espada con un suspiro y se giró para mirar a Asuna con impotencia. Ahora ella estaba en cuclillas en el suelo, con el rostro enrojecido y agarrándose las mejillas con fuerza. ¿De verdad fue tan aterrador?, preguntó Akimi. Asuna dudó por un momento y luego asintió. Ni siquiera sé por qué me siento bien con los zombies, los esqueletos y esas cosas, pero no soporto a los fantasmas, esos que no tienen cuerpo. Akimi tampoco tenía una solución para ese problema, esos monstruos intangibles e intocables eran realmente espeluznantes. Incluso muchos chicos les tenían miedo, y más aún una chica como Asuna. Después de pensar por un rato, Akimi extendió su mano izquierda hacia Asuna y dijo suavemente. Bueno, si te asustas, cierra los ojos y toma mi mano. Te avisaré cuando termine. Tan pronto como escuchó eso, el cuello de Asuna se puso rojo brillante. Ella tartamudeó. ¿Quién necesita tu mano? No tengo miedo en absoluto. Al verla terca, Akimi se rió en secreto, pero de todos modos extendió la mano y agarró su mano. Asuna se congeló instantáneamente.
Su rostro se fue poniendo cada vez más rojo y sus ojos empezaron a perder el foco. Ella dio una lucha simbólica por un momento, luego se relajó y cedió. Sosteniendo la suave manita de la niña, Akimi se repetía a sí mismo en su mente: solo estoy tratando de ayudarla a no tener miedo. Eso es todo. Ella solo tiene 15 años, ¿en qué otra cosa podría estar pensando? Luego los dos caminaron en silencio hacia el otro lado de la habitación y abrieron la segunda puerta. Detrás había una escalera que conducía hacia abajo, aparentemente al tercer piso. Después de continuar bajando durante otros 10 minutos aproximadamente, Akimi encontró una nota de pergamino que había dejado caer un monstruo llamado Slashruman. En la nota estaba escrito: 29, 22, B3F, 181, 203. ¿Qué significan estos números?, preguntó Asuna. ¿Parece una fecha y una hora? Akimi se frotó la barbilla. Sí, probablemente se refiere al 29, a las 10 de la noche, en el sótano 3, en esas coordenadas. En SAO, el sistema de coordenadas solo tiene un eje X y un eje Y, con la esquina superior izquierda del mapa como origen. El eje X aumenta hacia la derecha y el eje Y aumenta hacia abajo. Cada unidad representa un metro, por lo que el punto 181, 203 debe interpretarse en consecuencia. Según esas coordenadas, Akimi y Asuna estaban actualmente en 181, 244, a menos de 50 metros de la ubicación escrita en la nota. Sin embargo, era obvio que la nota había sido escrita por un jugador. Las notas escritas por los NPC siempre usaban texto impreso limpio, pero esta, si tuvieras que describir la escritura, no era exactamente elegante, parecía más como si hubiera sido garabateada en pánico. ¿Deberíamos ir a echarle un vistazo?, preguntó Akimi. La hora actual era 21:40, 20 minutos antes de la hora mencionada en la nota. Así que si realmente querían investigar, todavía tenían mucho tiempo. Después de pensar por un momento, Asuna asintió. Entonces los dos comenzaron a caminar silenciosamente en esa dirección. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes, únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 35. Conflicto subterráneo. Los dos redujeron el paso y alcanzaron las coordenadas especificadas en unos 2 minutos. Era una habitación pequeña, de unos 5 metros de ancho y largo. En el centro había una estalactita de piedra, de la que goteaba agua y se acumulaba en un pequeño estanque. Akimi y Asuna se escondieron en la esquina y esperaron en silencio la hora señalada. Alrededor de las 21:59, el sonido de pasos resonó desde el otro extremo del pasillo y una pequeña figura apareció en la habitación. Debido a la tenue iluminación, solo pudieron distinguir que la persona estaba completamente envuelta en una capa. No había armas visibles, por lo que probablemente llevaban armas pequeñas, como una daga, o quizás ninguna. No mucho después, una segunda persona entró en la habitación, también vestida con una capa. A juzgar por su silueta, parecían estar equipados con una espada de una mano. La primera persona inmediatamente levantó la guardia al ver al recién llegado, luego extendió su mano izquierda e hizo un gesto parecido a la regla de la mano izquierda de Fleming. La segunda persona respondió con el mismo gesto. El individuo más pequeño luego bajó la mano que había estado extendiendo hacia su espalda baja, relajando su postura. La segunda persona lo saludó. Oye. Llegas muy temprano hoy. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Sonaban familiares entre sí. El más pequeño respondió. No está tan mal. No esperé mucho. Pero venir hasta aquí es un rollo. Hizo una pausa y luego añadió.
Hablando de dolor, usar notas escritas a mano para enviar mensajes es un fastidio. Ni siquiera puedo escribir bien con el bolígrafo de Sao. ¿No podríamos simplemente enviarle un mensaje a un amigo? Eso no funcionará, respondió la segunda persona. Los mensajes de amistad en Sao no se pueden borrar, permanecen en el sistema. Me he asegurado de no tener afiliación con ningún gremio por ahora, solo para calmar las tensiones. Si alguien encuentra un mensaje tuyo, todo mi esfuerzo será en vano. El más pequeño refunfuñó con impaciencia. Está bien, lo entiendo. Sí, mejor ser cauteloso, dijo la otra persona en voz baja. Te aseguraste de que nadie te siguiera, ¿verdad? La figura más pequeña hizo un gesto de desdén con la mano. Precisamente por eso elegí este lugar. El sigilo no funciona con monstruos fantasmales. Si alguien me hubiera estado siguiendo, me habría dado cuenta. Bien dicho. Bien, vayamos al tema principal. Ese asunto de antes, ¿en qué situación se encuentra? Todo bien, dijo el pequeño con un dejo de emoción. Nuestra fuerza principal no participará en la cuenta regresiva de pasado mañana. Planeamos atravesar la zona del laberinto de una sola vez. Al oír eso, Asuna ladeó la cabeza confundida. ¿Cuenta regresiva? Akimi pensó por un momento y dijo. Pasado mañana es 31 de diciembre, Nochevieja. Un evento de cuenta regresiva tiene sentido. Pero la verdadera cuestión fue lo que el pequeño dijo después, atravesar la zona del laberinto. En otras palabras, estaban planeando derrotar al jefe de piso. Actualmente, los únicos dos grupos en todo Sao capaces de eso eran la Brigada de Caballeros Dragón de Lin, DKB, y el Escuadrón de Liberación Aincrad, ALS, de Kibao. Lo que significaba que esta pequeña persona tenía que ser miembro de uno de esos dos gremios, mientras que la otra persona claramente no lo era. Ahora estaba claro que un miembro de los gremios principales estaba filtrando información interna confidencial a alguien fuera del gremio. Pero ¿quién se tomaría tantas molestias para obtener información privilegiada de los dos gremios más grandes? Mientras Akimi y Asuna reflexionaban sobre esa pregunta, el que llegó más tarde dijo: no está mal. Kibao y Lin dudaron al final del cuarto piso. Si no se enfrentan en este piso, sería un desperdicio. El más pequeño respondió molesto. No lo hagas parecer tan fácil. Dirigir sutilmente la discusión durante una reunión de gremio es un fastidio enorme. Lo sé, pero para que eso sea posible, ¿no nos entrenó el jefe en habilidades de conversación súper hábiles? Bueno, sí. Últimamente sé qué tipo de frase no molesta inmediatamente a la gente. Jaja, ya me he dado por vencido con esa parte. Estás siendo molesto ahora mismo. Después de bromear un rato, el más pequeño de repente se puso serio y dijo: pero aún así, no logro entender qué está pensando realmente el jefe. O sea, sé lo que quiere hacer, pero todo parece tan lento y tortuoso. Podría haberlo hecho de una forma mucho más directa. Jaja, bueno, todavía estamos en la fase de siembra, respondió la otra persona entre risas. Si nos apresuramos, la diversión termina rápidamente. ¿Entonces estás diciendo que deberíamos disfrutar el proceso? Exactamente. Después de escuchar todo esto, Akimi respiró profundamente y frunció el ceño. Podría ser justo lo que Kirito temía, podría haber un gremio PK con más de 3 miembros activos en el juego. Y el jefe que no paran de mencionar parece ser el tipo del impermeable que enseñó a los llamados héroes legendarios a estafar mejor. ¿Pero qué ganarían con todo esto?, preguntó Asuna, insegura. Akimi tampoco pudo responder a eso. En ese momento, unos pasos resonaron nuevamente desde el túnel por el que había pasado el pequeño. Unos segundos después, una figura oscura apareció al final del pasillo.
Las dos figuras encapuchadas inmediatamente tomaron posiciones de combate, girándose con cautela hacia la persona que se acercaba vestida de negro. Bueno, bueno, dijo la figura recién llegada con naturalidad, aunque su voz era gélida. De todos los lugares, te encuentro aquí. El rostro del más pequeño se oscureció. ¿Cuándo llegaste aquí? La figura vestida de negro, que llevaba una espada de una mano en su espalda, respondió lentamente. Justo ahora. Te escuché hablar. Esa voz, inconfundible. Era Kirito. Kirito dijo fríamente. Morte, ¿qué diablos estás haciendo aquí? El llamado Morte lentamente retiró la capucha de su capa, revelando un casco de cota de malla debajo. Él le respondió a Kirito. ¿Y qué está haciendo aquí el infame golpeador Kirito? Morte, este era el mismo tipo que, en el tercer piso, había desafiado a Kirito a un partido 1 contra 1 en modo duelo de media derrota. Cuando el HP de Kirito había caído casi a la mitad, Morte de repente desató una habilidad de espada de gran altitud en un intento de matarlo, un intento de PK apenas disimulado. A medida que la tensión en el aire se hacía más pesada y la situación se volvía cada vez más volátil, Akimi y Asuna salieron de su escondite. Akimi levantó una ceja y dijo en un tono relajado. Si buscas pelea, un 2 contra 1 parece un poco injusto, ¿no? ¿Qué tal un 3 contra 2? El chico más pequeño espetó. Bastardos. ¿Cuándo aparecisteis? Luego, después de respirar profundamente unas cuantas veces, gruñó con clara irritación. Estoy muy cabreado. Parece que no nos queda más remedio que actuar. Morte chasqueó la lengua y murmuró con exasperación al más pequeño. Oye, oye. No me digas que en serio piensas enfrentarte al golpeador Kirito, al explotador Akimi y a su pequeño compañero, todos a la vez. No me subestimes, gritó furioso el pequeño. No hay manera de que pierda contra un mocoso arrogante que solo sabe hablar mucho y una chica novata en PvP. Asuna apretó el puño con frustración y espetó. No soy solo un compañero. Kirito, ahora empuñando su recién adquirida espada del evento, dio un paso adelante para pararse junto a Akimi y Asuna, sus ojos fijos con cautela en Morte y la pequeña figura. Después de que los 5 permanecieron en tensa confrontación dentro de la pequeña habitación por un rato, Akimi y Kirito de repente sintieron algo. Los dos intercambiaron una mirada y ambos comprendieron instantáneamente lo que estaba sucediendo. Sin dudarlo, Akimi agarró a Asuna y, junto con Kirito, corrieron de regreso al pasaje de donde habían venido. En una esquina apartada de una curva, Akimi atrajo a Asuna hacia sus brazos y, junto con Kirito, activaron sus habilidades de ocultación. Estaba claro que no se estaban escondiendo de Morte y su compañero, no, la verdadera razón era el abrumador sonido de pasos que venía del túnel por el que había entrado Kirito. Una gran horda de monstruos se acercaba. ¡Cobardes!, gritó furioso el hombrecillo. Usando tácticas MPK, atrayendo multitudes y dejándolas con alguien más. Morte también dejó de lado su anterior indiferencia y le dijo con gravedad al hombre más pequeño. Tanta gente, esto no es bueno. Salgamos de aquí. Entonces los dos se giraron y corrieron hacia la salida. Detrás de ellos, un enjambre de monstruos los persiguió. Mientras el trueno de pasos se desvanecía lentamente en la distancia, Akimi, Kirito y Asuna finalmente dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio. Capítulo 36, Nochevieja. Finalmente, Akimi y los demás encontraron a Argo en la zona de reaparición del jefe de campo. Ufa. Argo golpeó su taza vacía sobre la mesa con un suspiro de satisfacción. Kirito la miró con impotencia y dijo, Argo, ¿qué te pasa? ¿Estás vagando sola por la zona del laberinto en medio de la noche? ¿Intentas que te maten?
Ara respondió Argo con indiferencia. Ya me conoces, Kiribo. Si hay peligro, huiré. Además, vine a reunir información sobre el jefe de campo. Al ver lo despreocupada que estaba, Kirito frunció el ceño y dijo con desaprobación, ¿y si hay una trampa en algún lugar de la zona del laberinto que te encierra? Al menos podrías. Yare. Argo lo interrumpió agitando la mano. Tendré más cuidado la próxima vez, ¿de acuerdo? Deja de ser tan insolente, Kiribo. Kirito suspiró con frustración. Después de pedir otra cerveza, Argo tomó un sorbo y dijo alegremente, aún así, aprecio tu preocupación, Kiribo. Y tú también, a Kibo y a Achan. Akimi puso los ojos en blanco, haciendo que la gente se preocupe por ella en la oscuridad de la noche de esta manera. Incluso los niños pequeños tenían más sentido común, no muchos andaban solos por la noche. Golpeando la mesa 2 veces con su dedo índice, Kirito enderezó su expresión y le dijo a Argo con seriedad, solo ten más cuidado de ahora en adelante. Al menos asegúrate de que haya otros jugadores cerca, así si algo sucede, puedes pedir ayuda. Luego, bajando ligeramente la cabeza, añadió en voz más baja, después de todo. Tras decir después de todo, Kirito se quedó callado sin terminar la frase. Pero como instigador natural, Akimi no pudo evitar completarlo a su manera, después de todo, Kirito es un introvertido total con un círculo social muy pequeño. Argo, eres uno de sus pocos amigos. Si de verdad murieras, se enfadaría muchísimo. ¿Cómo puedes difamar a alguien así?, pensó. Justo cuando Kirito estaba a punto de refutar, Argo habló, interrumpiéndolo y obligándolo a repetir las palabras, Ara, ¿en serio? Entonces te agradeceré la preocupación, Kiribo. Pero no te preocupes, tu hermana mayor es muy fuerte. Mientras hablaba, Argo extendió la mano y rozó juguetonamente el rostro de Kirito. Él apartó la mano de un golpe y lanzó una mirada impotente al sonriente Argo, luego se giró para mirar fijamente a Akimi, que apenas podía contener la risa. Después de terminar su tercera jarra de cerveza, Argo dejó escapar un largo suspiro, se puso de pie y dijo, bueno, entonces mi hermana mayor tiene información que organizar y guías que publicar. Nos vemos. Se levantó la capucha de su capa y salió disparada de la taberna en un instante. Al día siguiente, al ver la nueva edición de la guía de estrategia de Aincrad en la tienda de artículos, el equipo de incursión organizó inmediatamente una operación para acabar con el jefe de campo. Este jefe era un zombi gigante que llevaba una corona, muy resistente a ataques cortantes, punzantes y perforantes. Dentro de la cámara del jefe había numerosas palancas que podían usarse para reorganizar las piezas del rompecabezas del techo. Una vez resuelto, el techo se abriría y dejaría entrar la luz del sol, debilitando al jefe. Resultó que la razón por la que Argo se había aventurado a salir en mitad de la noche era para resolver este mismo rompecabezas con antelación. Sin el esfuerzo de Argo, la dificultad de la incursión del jefe probablemente se habría duplicado. El 31 de diciembre, los jugadores finalmente llegaron a la última ciudad del quinto piso, Mananarena. Akimi y Kirito estaban acostados en el césped, relajándose. Ya es 31 de diciembre, dijo Akimi con un toque de sentimiento. Aunque era diciembre, el clima en Sao se mantenía cálido y soleado, con césped verde y árboles frondosos. Sí, así es, respondió Kirito perezosamente. Esta noche es Nochevieja. Oye, Kirito, ¿cómo fueron tus últimos años nuevos? Kirito pensó por un momento, cerró los ojos y luego dijo lentamente, el año pasado de hecho, quería pasar el evento de cuenta regresiva en el juego, pero luego mi papá regresó de Estados Unidos y me ordenó hacer limpieza en la casa. Incluso Suwa, que rara vez habla, me daba órdenes, obligándome a limpiar el dojo. Vaya, eso fue agotador. Akimi rió burlonamente, ¿en serio? ¿Debilucho? ¿Ni siquiera puedes limpiar un poco?
Kirito puso los ojos en blanco y continuó. Cuando estaba cansado y volví a la sala, mi madre me trajo un mochi dulce de harina de soja. Solo de pensar en el sabor casi me trago la lengua junto con él. Luego, solo veíamos la televisión con mi familia, cosas como el Festival de la Canción Roja y Blanca, y comíamos tóxicos y soba. Después de que sonara la campana de Año Nuevo, íbamos a un santuario cercano para nuestra primera visita. Después de terminar, Kirito miró a Akimi y le preguntó, ¿y tú qué? Yo. Akimi pensó por un momento, bajando ligeramente los párpados. En Nochevieja, mi padre siempre invitaba a un montón de tíos y tías, aunque no creo que ninguno tuviera parentesco de sangre. Nuestro apellido es Tomioka, pero esos tíos y tías tenían nombres como Shinasugaba, Rengoku, Iguro, Usui, Tokito, Kamado, Agatsuma y Hachibira. No son apellidos exactamente comunes. Después de Nochevieja, mi padre y esos tíos se dirigían a las montañas. Creo que era para algún tipo de conmemoración o ceremonia. En los primeros años, mi abuelo también solía ir con ellos, pero estos últimos años ya no. Normalmente regresaban de la montaña alrededor de las 5 o 6 de la mañana del día de Año Nuevo. Mirando hacia la parte inferior del sexto piso en el cielo, Akimi se sentó lentamente. A estas alturas, supongo que papá ya habrá ido a buscar a los tíos y tías. Tras un momento de silencio, Kirito también habló. Ahora mismo, mi papá, mi mamá y Suwa probablemente también estén ocupados limpiando la casa. Los dos guardaron silencio. Después de todo, ya habían pasado 55 días desde que ingresaron a Sao, y aún no habían superado ni siquiera el quinto piso. Nadie sabía cuánto tiempo tomaría escapar realmente de este juego. Mirando fijamente la torre del laberinto a varios kilómetros de distancia, la expresión de Akimi gradualmente se volvió seria. Realmente no me lo esperaba. Ese bastardo de Kibao planea saltarse la cuenta regresiva de Año Nuevo e ir directo a la incursión del jefe. A partir de su investigación, básicamente confirmaron que el chico bajito era alguien del gremio ALS de Kibao. En la actualidad, tanto ALS como DKB se encuentran todavía en Mananarena. Para llegar a Karluin, el lugar del evento de Año Nuevo, se necesitarían más de 2 horas. Los miembros de ALS probablemente se dirigirían directamente a la torre del laberinto en el noreste, mientras que DKB regresaría a Karluin. En este punto, la única forma de detener el plan de ALS sería informar a DKB, porque intentar hablar con Kibao directamente en privado sería inútil. Definitivamente no escucharía a Akimi y los demás. Pero si hicieran eso, el evento de cuenta regresiva de Año Nuevo probablemente se arruinaría. Capítulo 37. Problema. Según lo que Akimi y los demás sabían, el evento de cuenta regresiva para el Año Nuevo fue propuesto conjuntamente por miembros más moderados de DKB, como Shibata, y algunos de los miembros menos radicales de ALS. Si el evento pudiera realizarse con éxito, probablemente ayudaría a reducir significativamente la brecha entre los dos gremios. Quizás precisamente por eso, Morte y su grupo quisieron arruinarlo. Sin embargo, lo que desconcertó al grupo fue de donde los miembros de ALS obtuvieron la confianza para desafiar al jefe del piso directamente, sin la guía de Argo, y en un momento en que la zona del laberinto apenas había comenzado a ser explorada. Además, a juzgar por la línea de tiempo, los miembros de ALS ni siquiera tuvieron tiempo suficiente para completar las misiones relacionadas con los jefes, aquellas que brindan información sobre ellos, como tipo, habilidades y debilidades. Pero la información proporcionada por estas misiones está mayoritariamente arraigada en la tradición o en historias, y comprender completamente a un jefe a partir de esas historias requiere tiempo y esfuerzo. Como resultado, los miembros de ALS y DKB normalmente no se molestarían con las misiones de jefes y simplemente esperarían la información de Argo. Por cierto, ¿hay alguien en ALS que pueda decirnos qué está pasando realmente?, preguntó Kirito. Tras pensarlo un momento, Akimi negó con la cabeza, probablemente no. La mayoría de los miembros de ALS parecen creer que estamos del lado de DKB.
Eso se debe a que la mayoría de los miembros actuales de DKB fueron reclutados originalmente por Diabel, mientras que la mayoría de los miembros de ALS eran gente que Kibao trajo de otros lugares. Y como fuimos reclutados por Diabel, nos meten en el mismo saco que DKB. Pero dicho esto, ¿no era Kibao también uno de los reclutados por Diabel? Parecía llevarse muy bien con él y lo respetaba mucho. Había que decirlo, Diabel era un comandante extraordinario. Carismático, impecable en sus tácticas y genuinamente decente. El alegre y apasionado caballero Diabel se ganó la confianza de todos con su comportamiento cálido y, al final, encontró un destino heroico al sacrificarse en la batalla contra un jefe. No es de extrañar que se convirtiera en un ídolo para tantos jugadores. En la actualidad, DKB funcionaba bajo una estructura jerárquica, mientras que ALS promovía la igualdad entre todos sus miembros. Como alguien que inicialmente había expresado su insatisfacción hacia los probadores beta que monopolizaban los recursos, era natural que a Kibao no le gustara el sistema estratificado de DKB. Lo que Kibao defendía eran recursos compartidos e igualdad para todos. Sin embargo, en SAO, un juego a muerte, la verdadera igualdad es imposible. Todos queremos sobrevivir, así que cuando surge el peligro, el primer instinto es protegerse a sí mismo y luego a los más cercanos. Después de pensar un rato, los ojos de Kirito se iluminaron. Los moderados de ALS que planearon este evento probablemente no quieran que se arruine, ¿verdad? ¿Te refieres a? Exactamente. Veamos si podemos detener el plan de Kibao con esos moderados. Agakimi suspiró con una sonrisa amarga. Incluso dejando de lado si Kibao escucharía o no, ¿qué pasaría si nunca les contara su plan a los moderados para que fuera infalible? En ese caso, ¿en quién creerían más, en su propio líder del gremio o en forasteros como nosotros? Y hay un problema aún mayor. ¿Qué pasa si las personas que planearon el evento son en realidad parte del grupo de Morte? Al escuchar eso, Kirito también se desanimó, pero rápidamente se recompuso. Aún así, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que intentarlo al menos. Que ALS se enfrente al jefe solo es demasiado peligroso, incluso si lo consiguen, solo dañaría su relación con DKB. Tienes razón. Mananarena era un pueblo construido sobre las ruinas de un antiguo sitio minero. La ciudad entera tenía forma de embudo, con tiendas y casas dispuestas a lo largo de caminos inclinados. En el fondo de este embudo se encontraba la entrada a un laberinto minero, donde se podían encontrar todo tipo de minerales, fósiles y reliquias antiguas. Dentro del restaurante más grande de Mananarena, Akimi y Kirito encontraron a los miembros de DKB teniendo un banquete. Incluso desde el otro lado de la pared se podían oír las risas y el tintineo de los vasos. Vaya, es la primera vez que veo a Linda hacer ese tipo de expresión, dijo Akimi, sorprendido. Ver a Lind, que normalmente tenía el rostro sombrío y el ceño fruncido, sonriendo tan alegremente fue todo un espectáculo. Supongo que la presión ha sido demasiado para él últimamente, dijo Kirito encogiéndose de hombros. Shibata está allí, esta es nuestra oportunidad. Con eso, abrió su interfaz de mensajes, escribió el nombre de usuario de Shibata en el campo de destinatario y envió un mensaje. Tras recibirlo, Shibata se congeló por un momento, luego frunció el ceño, dijo algo a los que lo rodeaban y caminó hacia los dos. Siguiéndolos hasta un rincón apartado, finalmente preguntó, ¿qué es exactamente lo que quieren? Su tono era claramente un poco irritable, lo que hizo que Kirito pensara, solo le pedí que me dijera quién en ALS planeó el evento de cuenta regresiva, ¿verdad? Al ver la mirada confusa en Kirito, la irritación de Shibata se desvaneció lentamente y se convirtió en sospecha. ¿No viniste a mí porque sabías de mi relación con ella?, preguntó Shibata. ¿Ella? Kirito todavía parecía completamente desorientado. En ese momento, el rostro de Shibata se crispó visiblemente. Sus ojos se movieron rápidamente a su alrededor y tosió secamente 2 veces antes de decir, no es nada.
Shibata, solo queremos entender la situación actual con el evento de cuenta regresiva, dijo Akimi con calma. Por favor, díganos qué está pasando. No lo filtraremos. Shibata lo miró en estado de shock y tartamudeó, ¿cómo lo supiste? No necesitas preocuparte por cómo lo sabemos, dijo Kirito. Solo debes saber que estamos aquí para ayudarte a resolver el problema. Después de un largo silencio, Shibata mostró una expresión preocupada y dijo lentamente, ¿realmente lo mantendrás en secreto? Tanto Akimi como Kirito asintieron con firmeza. Con un suspiro, Shibata abrió su interfaz de mensajes y envió un mensaje. Luego dijo, por favor, espere un momento. Unos minutos después, una figura vestida enteramente con armadura de placas de acero se acercó a ellos. La armadura estaba reforzada de manera casi absurda, se notaba su grosor y nivel de protección solo con mirarla. Incluso el casco cubría completamente la cabeza, sin dejar visible ninguna parte del rostro. Shibata, ¿qué pasa? Por alguna razón, la voz estaba llena de resonancia metálica, haciendo imposible saber a quién pertenecía. Al oír las palabras del hombre con armadura, Shibata se rascó la cabeza y se disculpó, perdón por llamarte tan de repente. Es principalmente porque estos dos parecen dispuestos a ayudar. Han notado que algo anda mal. La figura blindada miró a Akimi y Kirito por un rato, luego abrió la interfaz del equipo y se quitó el casco. Capítulo 38. Litten. Después de que el casco se convirtió en partículas de luz y desapareció, reveló el rostro de una niña debajo. La niña tenía cabello teñido de naranja, cejas ligeramente levantadas y un rostro dulce y adorable. Al ver a la chica frente a ellos, Akimi y Kirito se sorprendieron un poco. Después de todo, el marcado contraste entre una pesada armadura de acero y una niña pequeña y linda era Gapmo, ¿tal vez? La niña abrió la boca y habló con voz nítida. Lo entiendo. Estoy dispuesta a confiar en ustedes. Y también quiero que el evento que Shibata y yo hemos preparado con tanto esfuerzo salga bien. Al escuchar las palabras de la niña, el rostro de Shibata se iluminó con una expresión tontamente enamorada, parecía profundamente conmovido por lo que ella dijo. Mirando a la chica llamada Litten, Akimi preguntó. Señorita Litten, es correcto, ¿verdad? ¿Puedo preguntar cuándo se unió a la ELA? 22 de diciembre. Alguien de ELA se me acercó y me invitó a unirme. Akimi se acarició la barbilla y dijo. El segundo día después de llegar al cuarto piso, frunció el ceño y miró a Kirito. Él también tenía una expresión extraña. Los dos intercambiaron una mirada y asintieron sutilmente, algo no estaba bien. El punto sospechoso era la armadura de placas de acero de Litten. Este tipo de equipo es muy difícil de conseguir en los pisos inferiores. Las tiendas de NPC no lo venden, y los monstruos tampoco lo dejan caer, solo podría haber sido forjado por un herrero. En SAO, para obtener materiales metálicos, hay que extraerlos en vetas minerales o buscarlos en ruinas como Mananarena. Luego, hay que llevarlos a una herrería para fundirlos. Una sola placa de metal requiere 2 piezas de mineral, un lingote requiere 4, y un lingote de acero necesita 6 lingotes de hierro. Fabricar un conjunto completo de armadura de placas requiere al menos 60 lingotes de acero, es decir, alrededor de 1.440 piezas de mineral de hierro. Según las configuraciones de la beta, una sola beta produce solo una docena de minerales y no hay muchas betas. Conseguir más de 1000 minerales en el quinto piso es prácticamente imposible. Quizás esto sea un poco atrevido, pero señorita Litten, ¿puedo preguntarle cómo consiguió esa armadura de placas?, preguntó Kirito. Un amigo me lo forjó, respondió ella. Lo que significa que, dijo Akimi, señorita Litten, ¿usted misma reunió más de 1000 minerales de hierro? La atmósfera se volvió incómoda al instante. Shibata miró a Litten con cierta preocupación y dijo. Rikan Litten, ¿no es ese tu secreto?
¿Estás segura de que puedes contárnoslo? Litten sonrió y asintió. Está bien. Confío en Tomioka-senpai y Kirito-senpai, ya que fueron de los primeros en unirse al equipo de limpieza. Luego cambió su tono y habló más seriamente. Pero aún espero que ambos puedan mantenerlo en secreto para mí. Por supuesto, respondieron Akimi y Kirito. Dejé la ciudad de inicio hace aproximadamente un mes. Era la primera vez que jugaba a un Brmo, pero como ya había jugado juegos en línea, no quería quedarme sentada esperando que otros completaran el juego, quería formar parte de ello. Aunque, comparado con Shibata y ustedes dos, empecé mucho más tarde. Más tarde adquirí la habilidad armadura de metal pesado, así que me esforcé mucho para reunir y completar mi equipo. Al escuchar sus palabras, Akimi se sorprendió un poco. ¿Entonces planeaste ser un tanque desde el principio? Así es, respondió Litten. En la mayoría de los juegos que he jugado, siempre asumí el papel de tanque. Al principio cazaba monstruos de bajo nivel, como jabalíes, alrededor de la ciudad de inicio. Para ahorrar colonia me costó mucho esfuerzo comprar una cota de malla de cobre en la tienda. Pensé que por fin me permitiría ascender a los pisos superiores, pero nunca encontré un grupo dispuesto a dejarme unirme. Todos decían que no podían confiar en una tanque hembra. Tal vez por frustración decidí ir sola al frente, extrayendo mineral para preparar mi propia armadura al mismo tiempo. Kirito habló con cierta admiración. ¿De verdad reuniste todo el mineral para tu conjunto de armadura tú sola? Increíble. Extraer más de 1000 piezas de mineral tú sola. Litten se quedó en silencio un momento y solo después volvió a hablar. Es cierto que extraje todo ese mineral yo sola, pero no es algo de lo que esté particularmente orgullosa. Todos quedaron atónitos por un momento. Cuando subía de nivel cerca de la aldea Marome, en el segundo piso, encontré una veta de mineral incrustada en la pared de un acantilado en un pequeño valle montañoso. Empecé a extraerla como siempre. Pensé que daría quizás 7 u 8 piezas, como siempre. Pero la veta simplemente no se agotaba. Al principio, creí haber tropezado con una veta grande y rara. Pero cuando ya había extraído más de 100 piezas de mineral, empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Era un error de generación infinita. Los otros 3 estaban visiblemente sorprendidos. A los jugadores que explotan errores se los llama glitches. Si los desarrolladores los descubren, sus cuentas suelen ser revertidas o baneadas. Ahora era obvio, Litten, totalmente blindada, había aprovechado ese error. Ella dio una sonrisa amarga y dijo: en ese momento no pude controlarme. Solo podía pensar, solo un poco más. Terminé minando allí durante media hora, reuní la mayoría de los materiales que necesitaba y entonces el lugar se derrumbó. Pero en aquel entonces, el segundo piso estaba lleno de rumores sobre estafas de mejoras, así que me asusté y no llevé inmediatamente el mineral a la ciudad. Luego contacté a una amiga herrera, ella también es chica. Me dijo que no era momento de dudar, que sobrevivir en este juego era más importante que cualquier cosa. Pensé que tenía razón, así que le pedí ayuda para transportar el mineral a la aldea Marome. Por suerte, nadie se dio cuenta y logramos fundir todo el mineral en lingotes. Después le pedí que forjara el equipo. Al principio me dijo que debido a su poca habilidad en herrería, la tasa de éxito podía no ser buena y me sugirió buscar un NPC. Pero insistí, quería que fuera ella quien lo hiciera. Así que, al final, pasamos toda la noche forjando el equipo juntas. Litten mostró una sonrisa de alegría, parecía que su amiga herrera era realmente una gran persona. Los eventos que siguieron eran los que el grupo había adivinado. Litten, ahora equipada con un raro conjunto completo de armadura de metal pesado, fue invitada a unirse a ALS. Durante la incursión del cuarto piso, conoció a Shibata y tras una serie de eventos, ambos desarrollaron sentimientos el uno por el otro.
Como pareja, planearon juntos este evento de cuenta regresiva con la esperanza de fomentar la paz entre los dos gremios. Inesperadamente, DKB había cooperado sorprendentemente y Als también había aceptado al principio. Pero ahora, Als se había retirado del acuerdo. Tras beber un sorbo de agua, Kirito preguntó: «Entonces, señorita Litten, ¿ha discutido detalladamente el problema con Als junto con Shibata?» Shibata intervino rápidamente. «Rikan, ¿cuál fue exactamente ese problema con Als que mencionaste ayer?» Un rostro preocupado apareció en Litten. Capítulo 39. Razón. «Lo siento», Shibata le dijo Litten. La angustia en su rostro era casi desbordante, alguien atrapado en el medio, dividido entre ambos lados. Al parecer, todos los miembros de Als probablemente sabían lo que su gremio estaba planeando, pero seguramente se les había impuesto una estricta orden de silencio. Como miembro del gremio, Litten debía seguir órdenes. Pero al mismo tiempo, ella también había planeado este evento de cuenta regresiva junto con Shibata. La incómoda posición en la que se encontraba era dolorosamente obvia. Si realmente hubiera un problema, podrías haber hablado conmigo, Rikan. No solo soy miembro de DKB, también soy. Shibata colocó su mano sobre la armadura de placas en el hombro de Litten, hablando con emoción. Pero Litten bajó la cabeza y permaneció en silencio. Akimi y Kirito intercambiaron una mirada, y luego Kirito tosió levemente. «Ya que la señorita Litten no puede explicarte los detalles, Shibata, lo haré por ella», continuó Kirito, «pero por favor, mantengan la calma, Als no participará en la cuenta regresiva. Van directo a desafiar al jefe de piso». Tanto Shibata como Litten parecían sorprendidos, Shibata con incredulidad, Litten confundida. «Kirito-senpai, ¿cómo lo descubriste?» «Eso me temo que no puedo decirlo». Los labios de Litten temblaron ligeramente. Después de un momento, dijo: «Está bien, lo entiendo». Luego apretó los labios con fuerza. Akimi suspiró y dijo algo impotente. «Para empezar, no somos miembros de ninguno de los gremios principales, así que no nos interesaba demasiado su rivalidad. Quizás un poco de competencia incluso podría facilitar las futuras incursiones». Hizo una breve pausa y luego miró seriamente a Shibata y Litten. «Pero esta incursión furtiva está yendo demasiado lejos. Si lo logran, el conflicto entre Als y DKB estallará. Si fracasan, Als podría ser aniquilada y nuestras esperanzas de completar este juego podrían verse destrozadas». Shibata habló con angustia. ¿Cómo llegamos a esto? Kibao puede ser imprudente, pero no es idiota. Debería saber lo tonto que es desafiar al jefe solo. Akimi y Kirito permanecieron en silencio, porque se preguntaban lo mismo. Después de dudar durante un largo rato, Litten apretó los dientes, tomó una decisión y dijo: «Entonces te diré lo que sé. En Als valoramos la igualdad, por lo que todos los miembros suelen participar en las reuniones. Pero esta vez, para la reunión de estrategia del jefe, solo asistieron una docena de veteranos. Me lo dijo mi líder de escuadrón. Parece que hace 3 días, el 28, uno de esos veteranos obtuvo información. Entre el botín que dejó caer el jefe del 5º piso, hay un objeto raro que podría cambiar el equilibrio de poder entre los gremios. Y, supuestamente, ese objeto no se puede compartir. Así que Kibao y los demás decidieron derrotar al jefe por su cuenta durante el evento de Año Nuevo. Según mi capitán, el ambiente en la reunión era como si no conseguían ese objeto, Als sería absorbida por DKB». Shibata la miró y preguntó con voz ronca: «Entonces, Rikan, ¿sabes qué es ese objeto?» Litten negó con la cabeza. «No, mi capitán solo me contó lo que pasó en la reunión, pero no de qué se trataba». «¿Y tú qué?». Shibata se giró hacia Kirito. «Estuviste en la prueba beta. Deberías saber lo que deja caer el jefe, ¿verdad?».
Déjame pensar, dijo Kirito, cerrando los ojos y rebuscando en sus recuerdos. El jefe del quinto piso durante la prueba beta era un enorme golem de piedra azul. Cayeron alrededor de 10 artículos que se distribuyeron aleatoriamente en los inventarios de los jugadores. La caída más notable fue una espada de 2 manos. En ese momento, tras una rápida evaluación de las caídas, los jugadores pasaron directamente al sexto piso. No parecía haber nada especialmente destacable. Kirito frunció el ceño, intentando recordar si había habido algún objeto especial. De repente, algo le vino a la mente. Abrió mucho los ojos y soltó. FG. ¿FG? Akimi se acarició la barbilla. ¿Podría ser eso? Recordó una publicación que había leído en los foros de prueba beta de SAO, que mencionaba algo sobre el botín del jefe del quinto piso. Entre los objetos que dejó el jefe había uno que parecía una lanza o un estandarte, pero tenía un poder de ataque muy bajo, por lo que todos bromearon diciendo que era basura. El jugador que obtuvo originalmente el objeto se molestó y lo tiró. Pero alguien más lo recogió y descubrió su verdadero valor. Cuando el objeto se plantaba en el suelo, todos los miembros del gremio en un radio de 15 metros recibían una mejora en todas las estadísticas. ¿El nombre del artículo? Bandera del gremio. Akimi explicó todo esto lentamente. Después de escucharlo, los ojos de Shibata se abrieron con incredulidad. ¿Estás diciendo qué? Tras recibir esta información, Shibata salió corriendo de repente. No estaba claro si iba a informar a Lind o hacer otra cosa. Después de irse, Litten hizo una leve reverencia a Akimi y Kirito, diciendo: «Lo lamento». Y luego se fue también. Parece que el señor Shibata y la señorita Litten están en una relación ahora, dijo Asuna. Antes, tras escuchar de Kirito que había un gran baño en la aldea de los elfos oscuros en Saya, había arrastrado a Argo con ella y acababa de regresar. Después de escuchar el relato de Akimi, Asuna comentó: «Eso parece. Sobre todo desde que Shibata empezó a llamarla Rikan, un apodo bastante cariñoso». En ese momento, los dos estaban sentados en un café a lo largo de la calle, disfrutando tranquilamente de un momento de paz. Kirito había sido enviado a buscar a Argo. Tras terminar su baño con Asuna, Argo se fue a manejar la misión del jefe. Aún así hay cosas que no se pueden hacer en SAO como en el mundo real, dijo Asuna. Sí, ciertas cosas del mundo real no podían hacerse aquí, principalmente porque SAO tiene una función de protección contra acoso sexual. Si un jugador masculino intentaba hacer algo inapropiado a una NPC o jugadora, esta función se activaba automáticamente. Primero, una fuerza de repulsión protegía a la mujer, seguida de una advertencia al jugador. Si ignoraba la advertencia, era teletransportado directamente a la prisión del Palacio de Hierro Negro en el primer piso. Pero la mayoría de las veces, los límites de lo que se considera inapropiado eran bastante vagos. En otras palabras, gestos íntimos como besos o caricias eran prácticamente imposibles en SAO, incluso para parejas, a menos que activaran la opción de contenido adulto. Este ajuste estaba al final del menú de configuración del sistema. Una vez activado, permitía a los usuarios participar en contenido maduro. Capítulo 40. Plan. Media hora después, Argo y Kirito llegaron al café. Dijo Argo tan pronto como entró. ¿Arrastrar a Kiribou hasta aquí con tanta prisa que podría ser más importante que la misión del jefe? Había un poco de cansancio en su rostro. Le pidió al NPC del café un menú y ordenó el postre estrella del local, un rollo suizo de corte grueso, la versión triple. Como referencia, la versión regular de este rollo tenía un diámetro de 20 centímetros. Sí, de hecho lo hay. Descubrimos la razón por la que Als hace esto. Argo se sorprendió. Ni siquiera mi red de inteligencia ha detectado nada todavía. Son rápidos.
¿Y entonces? ¿Cuál es la razón? Kirito respondió con una pregunta. Argo, ¿recuerdas cierto objeto especial que obtuvo del jefe del quinto piso durante la prueba beta? ¿Gota especial? Argo se congeló por un momento, luego comenzó a pensar en el pasado. Después de un rato, agitó la mano con una mirada frustrada e hizo pucheros. Pues no. No recuerdo nada de eso. No participé en la incursión al quinto piso durante la beta. Basta de bromas, dímelo ya. Al ver que el orgullo de Argo como corredor de información se veía un poco herido, a todos les pareció un poco gracioso. Ejem. Kirito se aclaró la garganta, ocultando la sonrisa en su rostro. Luego cogió un tenedor y dijo: «Es la bandera del gremio». Mientras hablaba, colocó el tenedor en posición vertical sobre la mesa, golpeando ligeramente la superficie con la parte inferior del tenedor. «Parece una lanza, pero tiene un poder de ataque muy bajo», explicó Kirito. «Pero si la plantas en posición vertical en el suelo de esta manera, entonces, en un radio de 15 metros alrededor de la bandera del gremio, todos los miembros del gremio recibirán un aumento completo de atributos, incluida la resistencia a las interrupciones». ¿Qué? Argo mostró exactamente la misma expresión de sorpresa que Shibata tenía antes. De repente se levantó y se inclinó hacia Kirito, preguntándole con urgencia: ¿se puede mover la bandera? ¿Hay un límite de tiempo para la mejora? ¿Hay un límite en el número de personas a las que afecta? Ella disparó una rápida serie de preguntas, incapaz de contener la sorpresa escrita en todo su rostro. Kirito se sobresaltó por su repentina intensidad, inclinándose ligeramente hacia atrás mientras decía con calma: «Entiendo que estés ansioso, pero espera. Déjame responder tus preguntas una a una». Al oír esto, Argo finalmente volvió a sentarse. Primero, sí, la bandera se puede mover. Solo tienes que sacarla del suelo y volver a colocarla en su nueva ubicación. La mejora desaparece al retirar la bandera, pero se activa de nuevo al volver a colocarla en el suelo. Segundo, la mejora no tiene tiempo de reutilización. Mientras la bandera esté plantada, la mejora estará activa continuamente. Tercero, no hay límite en la cantidad de personas a las que afecta, siempre que sean miembros del gremio, todos se beneficiarán. Después de escuchar la explicación de Kirito, Argo apretó los labios con fuerza. En silencio, levantó el tenedor, cortó un cuarto del enorme rollo suizo y se lo metió entero en la boca. Después de tragar, se limpió la comisura de la boca y dijo con una expresión complicada: «Eso es realmente un objeto peligroso». En efecto. Más allá de las mejoras de estadísticas a nivel del sistema, la bandera del gremio también tuvo un efecto psicológico, aumentó significativamente la moral. Fue como si alguien gritara: «Estás todo musculoso. Vamos, vamos, vamos», y funcionó. ¿Y la moral de los demás equipos? Sin duda, bajaría. Después de todo, si a alguien le basta un golpe para causar daño, pero tú necesitas dos. Si reciben algunos golpes de un monstruo y solo pierden la mitad de sus HP, pero tú recibes los mismos golpes y mueres instantáneamente, ¿cómo se supone que vas a competir? ¿Luchar por el botín a cara descubierta? Entonces, ¿qué hacemos ahora? La voz de Argo, por una vez, tenía un matiz de vacilación. Porque una vez que una bandera de gremio tiene un nombre de gremio registrado, no se puede cambiar, dijo Akimi, extendiendo sus manos con una expresión de impotencia. Por lo tanto, compartirlo entre gremios simplemente no es posible. En otras palabras, Argo entendió lo que quería decir. No se les puede contar esto a Lindy y a los demás. Claro, también es posible que ya lo sepan. Los cuatro se quedaron en silencio.
La situación se estaba volviendo bastante complicada y ninguno de ellos podía pensar en una buena solución de inmediato. Vamos a derrotar al jefe, Kirito dijo de repente. Fue la misma frase que Diabel le había dicho justo antes de morir, sus últimas palabras. Argo, con aspecto perdido, apuñaló con la mirada la mitad restante del rollo suizo que tenía en el plato y se lo metió todo en la boca. Sus mejillas se hincharon como las de un hámster mientras masticaba un rato y luego dijo: ¿Quieres decir que algunos de nosotros deberíamos derrotar al jefe? Por supuesto que no, Kirito negó con la cabeza. Podemos contar a Ágil y a los otros 3, y quizás añadir a Nessa. Argo esperaba un seguimiento. Pero Kirito no dijo nada más, dejándola un poco estupefacta. ¿Eso es todo?, preguntó con incredulidad. Ejem. Kirito se aclaró la garganta torpemente, se frotó la nariz, luego miró a Argo y preguntó: Entonces, Argo, ¿tienes a alguien más en mente? Argo se puso de pie de un salto, con aspecto nervioso, y dijo: Oye, no presiones demasiado, Kiribo. Todos los jugadores en los que he invertido hasta ahora tienen potencial, sí, pero aún no se han fortalecido. No puedo dejar que se unan a algo tan peligroso. Si es verdad, dijo Kirito, frotándose las sienes con frustración. Akimi suspiró y dijo: Aún no tenemos 2 grupos completos, por cierto. Argo, ¿cómo va la información del jefe? Jeje. En el momento en que se mencionó la información, Argo se animó. Adoptó una pose segura, apuntándose orgullosamente con el pulgar, y dijo: Please, I'm amazing at gathering intel, okay? I am. EAJ gave you the important bits anyway. You guys already know how Aincrad was formed, right? Akimi y los demás asintieron. El quinto piso, cuando aún estaba en la superficie, era una gran ciudad industrial del reino humano, llena de recursos minerales y piedras mágicas. Los minerales se usaban para fabricar armas y se vendían a zonas de guerra. En cuanto a las piedras mágicas, se guardaban para crear verdaderas armas de guerra, golems. Justo cuando el rey del reino terminó de construir un golem y estaba a punto de invadir el reino enano, quedó atrapado en el gran corte de la tierra y fue enviado al cielo junto con el golem. Por supuesto, ya derrotamos al rey, era ese zombi bajo Carluin. Después de explicar, Argo recogió su café recién servido, dio un sorbo y sonrió con picardía al grupo. Normalmente, cobraría 5000 col por este tipo de información. Todos pusieron los ojos en blanco ante ella. Entonces eso significa que el jefe de piso aún debería ser un golem, tal como en la prueba beta, dijo Kirito. Por lo que hemos reunido, eso parece probable, respondió Akimi. En cuanto a los miembros restantes, intentemos preguntar a Shibata y Litten. Tal vez puedan aportar a 2 personas de su gremio. Asuna expresó su preocupación. ¿De verdad crees que eso funcionará? Vamos a intentarlo primero, respondió Akimi. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyente del Loco. Joni, Otto JPG, Onete, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Viajero de la Niebla. MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesus Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Carrancio R, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernán, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo of Momodia, Mauro MD, Jevile Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan
Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis I Carlos II, Alan Torres, Teb, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar, Andrés López, Jecco, Álvaro Catala Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte. Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos, Luis Engels Rodríguez Giraldo, Leo López, Albino Osuna, Red, Lian, David Flores, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Hank, Adán Ramos, Sergio Vidaurri, Skeleton, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, El Jugador, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Díaz Isaac, Cristian Medina, The Penguin, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Christian Morillo, Brandon Mino, Chichón, Sans 104, Arthur, Brandy, Vidaraf, A, El K Gamer, Ripe. Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquís, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliat Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hiraya Uzumaki, Kotori Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín. Grandidi 7 Fanfics, Luis García. Muchas gracias a todos, son unos capos.